Hola, buenos días. Qué bendición estar con ustedes una semana más y sobre todo porque vamos a compartir un tema que es delicioso, un tema que me hizo enamorarme más de Dios y que espero que haga lo mismo en ustedes. Vamos a hablar del pacto de Dios con Abraham, en donde entramos todos nosotros. Resulta que cuando nosotros hablamos de pactos, por lo menos aquí en Costa Rica, hablamos de un contrato, de algo que se hace, pero que es fácil de romper, que simplemente se disuelve y ya está. Cuando nosotros hablamos de pacto en el ámbito hebreo, específicamente hablando de la época de Abraham más atrás, era algo muy serio, era algo que si se incumplía podría hasta tener la pena de muerte. Les voy a explicar un poco con uno de los casos más normales, que era el matrimonio. En los pactos siempre debía haber una parte mayor y una parte menor. La parte mayor normalmente era el papá del muchacho y la parte menor era el papá de la muchacha. Viéndolo con un ejemplo de la vida real, podríamos decir que, para que nos quede más claro, en mi caso, mi esposo se llama Diego. Entonces, si hubiésemos sido hebreos de hace muchos años atrás, de la época de Abraham, cuando mi esposo quería contraer matrimonio conmigo, el papá de él, don Carlos, hubiese tenido que venir donde mi papá, Denis, reunirse, y el papá de Diego, mi esposo, tenía que haber dicho, bueno, resulta que mi hijo quiere a su hija por esposa, pero para eso usted tiene que comprometerse a que ella le va a dar hijos, va a estar siempre en su casa, no sé, las cosas que al papá del novio le parecían importantes obtener por parte de una mujer. Después venía y le decía a este mismo señor, don Carlos, el papá de mi esposo, también es necesario, mi hijo se compromete a cuidarla, proveerle un techo, darle lo mejor que él pueda, no sé, lo que también a él le parecía importante que cumpliera el hombre en su rol de esposo. Entonces, la parte menor decidía si aceptar las condiciones o no las aceptaba. En este caso hubiera sido mi papá. Y si mi papá hubiera dicho, sí, me parece, está bien que se casen, entonces mandaban a traer entre 3 a 5 animales, los partían a la mitad, parte contra parte, le salía la sangre y primeramente pasaba en el charco de sangre la parte mayor, que era el papá de Diego, mi esposo. Seguidamente, para sellar el pacto, pasaba la parte menor, que era mi papá. ¿Qué pasa? Tiempo después, si yo hubiese sido infiel, por ejemplo, entonces el papá de Diego ni siquiera era mi esposo, era el papá de Diego, va a la casa de mi papá o lo busca donde quiera que esté, le reclama, lo mata y lo deja ahí tirado, donde sea que estuviera, y pasa en su sangre, dejando las huellas, dando la indicación de que se había roto un pacto, entonces tenía la pena de muerte. Vean lo serio que era el pacto en ese momento para los hebreos. Entonces, cuando nosotros venimos a las Escrituras y leemos en Génesis 15:1, vemos que después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué le está diciendo Dios aquí? Dios le está dando una promesa. No solo a Abraham, porque también aplica para nosotros el día de hoy, pero en este caso hablemos de Abraham y él le dice, Abraham, no temas, yo te voy a proteger, nada te va a poder hacer frente y vas a tener un galardón, un premio que va a ser grande. Entonces, Abraham, que era muy transparente con Dios, él era muy honesto, él le dice, y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo.
y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí sé que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Vean que Abraham está siendo totalmente sincero con Dios. Dios ya había bendecido a Abraham en gran manera, ya Abraham tenía mucho dinero. Y Dios le está diciendo: te voy a bendecir aún más. Pero Abraham le dice: Señor, antes que cualquier otra bendición, yo prefiero que me des un hijo. Porque todas las cosas que me has dado, ¿quién las va a heredar? Las va a heredar un mayordomo, un esclavo de mi casa. Y yo ya no quiero nada más, lo que quiero es un hijo, le dice Abraham. Entonces Dios le responde: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y dice la Biblia y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos, definitivamente era de noche, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. O sea, no vas a poder contar tu descendencia. Vas a tener muchísima descendencia, le dice Dios. Y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Y por qué le fue contado por justicia? Bueno, el asunto de que Dios le iba a dar un hijo a Abraham era algo era en lo natural o en lo humano de nosotros hubiera sido imposible. Porque tanto Abraham como Sara ya estaban bastante entrados en años. Y Sara había sido estéril por toda su vida. Y nunca le había podido dar un hijo a Abraham. Y eso era el anhelo de Abraham. Eso era lo que él quería. Entonces, cuando Dios le dice esto a Abraham, Dios le está diciendo: algo que es imposible para ti, Abraham, yo te lo voy a dar. No lo estás viendo ahorita, pero lo vas a tener. Y entonces a Abraham, cuando Dios le dice esto, él le cree y le es contado por justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted y yo le creemos a Dios, nos es contado por justicia. También dicen las Escrituras que el justo por la fe vivirá. Así que no es por lo que nosotros vemos en lo natural, no es por lo que está pasando. Nosotros debemos de vivir por lo que dice la palabra de Dios, por sus promesas. Porque si nosotros creemos que las promesas de Dios son vívidas para usted y para mí, tarde o temprano nos alcanzarán. En el Salmo 81:13 dice: si mi pueblo hubiera oído mis palabras, si Israel hubiese andado en mis caminos. Y más adelante en los últimos versículos dice que le hubiera dado lo mejor del trigo, que le hubiera dado lo mejor de la miel. ¿Qué quiere decir eso? Que yo los hubiese bendecido con los mejores alimentos, las mejores bendiciones les hubiera dado. Pero todo va de acuerdo a si nosotros le escuchamos, si nosotros le obedecemos. Vean que Abraham le creyó a Dios cuando Dios le dijo: te daré esto, y eso le fue contado por justicia. Y entonces más adelante le dice Dios: yo soy Jehová, que te saqué de la tierra de Ur de los caldeos, te saqué de la tierra de tus papás, por decirlo así, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Porque también es normal que tengamos alguna duda. Pero Dios, que es todopoderoso y que sabía que de esta manera Abraham iba a estar seguro, le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Vean que si ustedes leen las Escrituras, Dios nunca le dice a Abraham qué hacer con estos animales. Pero cuando Dios le pide a Abraham estos animales, Abraham automáticamente sabe que lo que va a pasar ahí es un pacto. Porque dice que Abraham tomó él todo esto y lo partió por la mitad. ¿Quién lo tomó? Abraham. Tomó todos los animales y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves, y descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Vean también que no fue inmediato.
la visión Dios se la da a Abraham en la noche. Sabemos que es en la noche porque Dios saca fuera a Abraham y le dice que cuente las estrellas y las puede contar. Al día siguiente, Abraham se va y toma estos animales y los parte a la mitad y hace todo el acto para tener un pacto con Dios. Pero no fue inmediatamente que Dios vino, sino que Dios esperó hasta la noche. Abraham tuvo que por fe quedarse ahí todo el día espantando las aves de rapiña y las ahuyentaba. Mas a la caída del sol, ya al atardecer, sobrecogió el sueño a Abraham. Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Esto es una frase hebrea que tenían ellos para decir: sentí que me moría, me agobié de tal manera, me asusté tanto que sentí que me iba a morir. Y es que Abraham tiene que haber caído en cuenta que Dios le estaba diciendo: bueno, Abraham, yo te voy a ser tu escudo, yo te voy a proteger. Yo te voy a dar un gran galardón de sobremanera grande. Además te voy a dar estas tierras por heredad y lo estamos sellando en un pacto. Dios es la parte mayor. ¿Y qué le había pedido Dios a Abraham? Que anduviera perfecto y recto delante de él. Cuando Abraham pensó en lo que él estaba a punto de sellar, él dijo: voy a firmar mi acta de muerte. ¿Quién puede andar perfecto, recto y fiel delante de Dios? Porque hemos visto en las Escrituras que también Abraham falló. Así que Abraham, cuando pensó en esto, que era lo que a él como parte menor le tocaba cumplir en este pacto con el Señor, él dijo: ya me morí, me voy a morir. ¿Cómo voy a cumplirlo? ¿Cómo voy a ser perfecto y no le voy a fallar a Dios? Pero Dios ya lo sabía. Y vean que si Dios lo sabía, que entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, ya era de noche, se veía un horno humeando. El horno humeando representa la presencia de Dios, de Jehová Dios. Y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y así como usted lo está pensando, la antorcha de fuego representa a Jesucristo. Ese día quedó pactado que el único justo, que el único santo, que el único perfecto, nuestro Señor Jesucristo, iba a venir a morir por nosotros, para que nosotros obtuviéramos todas las bendiciones del Padre. En ese momento, Jesucristo tomó nuestro lugar. Y más adelante, cuando leemos en la ley de Moisés y en todos los sacrificios que hacía el pueblo israelita, en esa época, y cómo sacrificaban animales, lo que estaban haciendo era un recordatorio para decirle a Dios: Dios, usted nos prometió que nos iba a mandar a alguien que pagara por nuestros pecados. Y ese es nuestro Señor Jesucristo, que vino para llevar en esa cruz todas nuestras enfermedades, todas nuestras dolencias, todas nuestras vergüenzas. Jesucristo vino para hacer posible que usted y yo tengamos acceso a la presencia de Dios. ¿Sabían que anteriormente solamente el sumo sacerdote tenía entrada a la presencia del Dios Altísimo? En cambio, ahora usted y yo, mediante la oración, podemos entrar a la presencia de Dios y hablar con Dios.
Todo esto es gracias a la presencia, gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros tenemos vida eterna. Pero, así como Abraham, todo es por fe. El justo por la fe vivirá. Abraham creyó en lo que Dios le decía y le fue contado por justicia. Para nosotros apropiarnos de este pacto y de todo lo que Jesucristo ya hizo por nosotros, para nosotros apropiarnos de las promesas que están en la palabra de Dios, tenemos que tener fe. Tenemos que creerle a Dios, creer como un niño. Por eso es que Dios nos dice que dejemos que los niños vayan a Él, porque de tales es el reino de los cielos. No es porque solamente siendo niño vamos a poder ingresar al reino de los cielos, es para que le creamos a Dios como niños en todo lo que Dios nos dice, porque de cierto les digo que lo va a cumplir. Si nosotros nos aferramos a sus promesas, si nosotros nos aferramos a su palabra, si nosotros nos aferramos a creer en su camino. En el Evangelio de Juan 3, 14 y 15 me parece que es que dice, si no estoy equivocada, que así como la vara de Moisés fue levantada para que todo aquel que la viera y creyera en ella fuera salvo, así es necesario que Jesucristo sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vamos a lo mismo, hay que creer. ¿Y qué es perderse? Porque dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, o sea, no se desvíe, no se vaya por otro camino, sino que vaya únicamente por el único camino, la única verdad y la única vida, que es Jesucristo. Es necesario que el Señor Jesucristo sea levantado en nuestras vidas y nos enfoquemos nuestra mirada solamente en Él, para que no nos perdamos y no nos apartemos del camino, sino que tengamos vida eterna. Todo es única y exclusivamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es con Él y es mediante Él que nosotros somos llevados diariamente a la presencia de Dios. Todo es por medio de Jesucristo. Así que, amados míos, para esta semana les dejo esa tarea. Enfoquémonos en Cristo. Pongamos nuestros ojos en Él, en el Dios verdadero y en todo lo que Él hizo por usted y por mí, para que nosotros hoy tengamos acceso al trono de la gracia, para que nosotros hoy tengamos acceso a todos los milagros de Dios. Entremos en ese pacto así como por fe y por obediencia entró Abraham, para que vean que todas las bendiciones nos van a seguir, para que seamos alimentados con lo mejor del trigo, con lo mejor de Dios. Caminemos en el camino de Dios y nos espera una vida abundante y una vida larga y buena en gran manera. Creamos en Dios, creamos en su palabra, creamos en sus promesas y cada día caminemos más y más cerca de Él. Seamos verdaderos testigos de Cristo y amémosle con todo nuestro corazón. Y yo estoy segura, pero estoy segurísima que un gran cambio va a venir en nuestras vidas para bien. Que el Señor me les bendiga un día más, una semana más, que caminemos siempre en la presencia de Dios. Un abrazo fuerte y miles bendiciones para todos.